Salmo 3, Salmo 15, pero antes vamos al Salmo 2, versículos 7 y 8. Y esto nos introduce a lo que les he venido hablando. Dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Nótese algo. Salmo 2, 7 y 8 habla de dos cosas. Uno dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Luego dice, esa es la primera cosa que quiero yo que usted se fije: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y la segunda cosa es a lo que él pasa. Él dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Quiero que vea que ese salmo está dividido, dentro de todo lo que dice, versículo 7 y versículo 8, en dos etapas. El versículo 7 habla de que él habla de nosotros, y el número 8 habla de que él nos autoriza a pedirle. Entonces vámonos despacio construyendo algo. Cuando él dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, él está anunciando que él habla de nosotros y nos da autoridad legal y autoridad posicional por causa de lo que él habló de nosotros, dándonos la posición de hijos. Y dice la escritura que si somos hijos, somos herederos también. Entonces, la primera parte es Dios dejando claro lo que somos y la posición que tenemos. Amén. Somos sus hijos, tenemos posición de hijos, por lo tanto somos los herederos de él. Pero él no nos deja ahí solamente, no nos deja decir: ustedes son mis hijos, yo publicaré el decreto, yo hablaré de ustedes. Él no nos deja ahí solamente. Él no nos dice: ustedes son mis hijos, yo estoy decretando eso. Sino él nos dice: pídeme. Pero nos dice que le pidamos. Y lo que nos dice que le pidamos es las naciones. Lo que yo quiero que usted observe aquí es lo siguiente: él no nos da carta abierta a pedir, él nos sugiere qué pedir. No nos dice: ustedes son mis hijos, pídanme lo que quiera y se les dará. Aunque vayamos a Juan, en donde dice: pidan todo lo que quiera y les será concedido, él pone una condición antes de decirnos que pidamos lo que queramos para que se nos pueda conceder. ¿Qué nos dice? Dice: si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y se les dará. Es decir, en el Salmo 2, 7 y 8, él nos dice: yo les doy la posición de hijos, yo estoy hablando de ustedes quiénes son, entonces pídanme esto, y marca una ruta. En Juan, antes de marcar la ruta, nos enfila y nos dice: si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, pídanme todo lo que quiera y se les dará. Si se fijan, en ninguna o en otra nos deja como para pedir lo que querramos, sin dejarnos una dirección anticipadamente o posteriormente. ¿Me estoy dejando entender bien? Otro pasaje también en donde dice: no sean como los paganos, que el Padre sabe de lo que tienen necesidad. Dice así la escritura: vean las flores del campo, vean las aves de los cielos,
Aún Salomón, teniendo todas las riquezas, no se vistió como ninguna de ellas. Y también dice la Escritura: si las aves del cielo tienen hambre, ellas no trabajan ni cosechan, dice, pero el Padre Celestial las alimenta. Entonces dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La necesidad de comer y la necesidad de vestir, es decir, seguridad y estabilidad. Dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, siempre que la Escritura nos habla de pedir, de hacer peticiones a Dios, Salmo 2:7, Lucas, lo que estoy hablando de primeramente busquen el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Juan, esas tres cosas, antes de todo, lo que él está marcando es un lineamiento. Ese lineamiento está trazando que nosotros podemos pedir, pero él pone las condiciones y nos influencia a qué pedir. ¿Me estoy dejando entender o no? Ese es un principio muy sencillo, pero que muchas veces no tocamos, porque nosotros sabemos que Dios es Dios y que Dios es bueno, y nos enseñaron de alguna manera que nuestro Dios es un Dios de amor, lo cual es correcto y es cierto, y nosotros al venir con Él, como que confundimos la relación que Él nos ofrece con una relación de carta abierta a pedir lo que deseemos, que al cabo Él es Dios y nos tiene que conceder. ¿Sí me estoy explicando? Él marca siempre las pautas de cómo pidamos. Él marca siempre las pautas de lo que Él espera que nosotros hagamos. Entonces yo quiero que usted vea, en base a este pensar, que el Salmo 2, 7 y 8, Él dice: ustedes son mis hijos. Es decir, no hay duda, tienen la posición de hijos, nadie los puede tocar, son mis herederos. Pero yo deseo que no se desvíen, anhelen las cosas en las cuales mi corazón como padre tiene prioridad y tienen importancia. ¿Me están entendiendo, amados? ¿Me estoy dejando entender bien? Es decir, si me dice: pídeme por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, Él nos está pidiendo lo que Él desea entregarnos. Ahí nos está hablando cuál es su prioridad como nuestro Padre. Ahí nos está hablando cuál es la prioridad que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, bajo ese principio, Él nos enseña a anhelar, Él nos enseña a creer, Él nos deja anhelar, Él nos deja creer, Él nos da una base y nos enseña a proyectarnos. Amén. Muchos anhelos que nosotros podemos llegar a tener a lo largo del caminar, muchos anhelos y sueños, nacen de lo que Él anticipadamente ya puso en nosotros cuando nos hizo saber sus hijos. Pero muchos de ellos el enemigo tratará de infiltrar para desviar, para poner otros sueños u otros anhelos y hacernos a nosotros caminar fuera del plan de lo que Él quiere que nosotros caminemos. Entonces aquí yo paso a una segunda parte. La segunda parte a la que yo paso, a la que quiero que entremos, es la siguiente. Si yo le digo a usted que hay una ruta trazada por Dios y Dios le dice: usted es mi hija, usted es mi hijo, pídanme y les daré por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra, inconsciente y conscientemente Dios nos está diciendo hacia dónde voltear para inclinar nuestros anhelos e inclinar nuestras peticiones. ¿Cierto o no? Porque Él nos está dando la dirección, Él nos está dando la orientación. Otro punto, el punto que sigue, al que quiero yo entrar, es: toda persona que empieza a enamorarse de Dios, que empieza a caminar con Dios, que empieza a profundizar con Dios, que empieza a adentrarse con Dios, toda persona que empieza a tener una intimidad con Dios, empieza a anhelar servirle a Dios. Hay una gratitud que se expande en su corazón y en su espíritu, que dice: esto que yo estoy recibiendo, esto que me estoy que Dios me está formando y bendiciendo y edificando, no lo puedo tener yo, lo tengo que entregar a otros también. Entonces empieza un anhelo de servir y se empieza a cumplir la palabra que dice: dar de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber esa construcción y Dios empieza a envolvernos en nosotros según su nivel de amor y comienza a entregarnos bendiciones, pero para que nosotros las entreguemos también a otros que están más necesitados de lo que ya Dios nos está supliendo. Y si avanzamos por esa línea, cuando nosotros empezamos y vimos que la oración nos funcionó a nosotros, pero vemos que la oración la está necesitando tal persona y yo ya recibí oración, ¿qué es lo que hago? Me acerco con esa persona que está recibiendo oración y ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a orar por ella. Pero luego me doy cuenta que alguien más invirtió tiempo en mí y me empezó a llenar de versículos bíblicos, y esos versículos bíblicos me funcionaron, me dieron calidad de vida, me dieron calidad emocional, me resolvieron problemas en el hogar, me resolvieron problemas en la familia. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué ocurre en mi vida? Ya no solamente es necesario orar. Si yo la veo a ella triste y antes solo sabía orar, ahora ¿qué voy a hacer? Aparte de orar, ¿qué voy a hacer? Darle la palabra que me construyó a mí. Y luego de repente ya no es solamente una transferencia de palabra y de oración, sino que ya hay un don que se activó, ya está el don de palabra de ciencia que se activó. Entonces llego, hablo con ella, oro por ella, le doy palabra, pero aparte Dios activa en mí el don de ciencia y le puedo edificar mejor. Si usted se fija, la confianza de Dios a nuestra vida es ascendente. Y de esa misma manera de que la confianza de Dios a nuestra vida es ascendente, de esa misma manera también, conforme Dios va ascendiendo en nosotros, Él va demandándonos entregar lo mismo que Él nos está dando a nosotros. Amén. Si nos vamos por esa ruta, ¿hasta dónde cree usted que sea el tope? Las naciones. Entonces el Padre Eterno desde un inicio nos ubica hacia dónde debemos voltear a ver. Amén. Entonces yo quiero dejarle algo. Siempre que Dios nos ubica hacia dónde debemos voltear a ver, es cuando se activa verdaderamente la oposición para que no logremos alcanzar aquello que el Padre nos está queriendo entregar cuando volteamos a ver lo que Él nos está aconsejando que le pidamos. Lo digo otra vez. Cuando nosotros empezamos a pedir conforme conviene, cuando nosotros empezamos a pedir conforme Dios inspira, empezamos a caminar en esa senda gradual que les digo, que Dios comienza a enamorarnos para poder dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces vamos creciendo de menos a más en una trayectoria desde oración hasta las naciones. Cuando nosotros empezamos a caminar en la ejecución de lo que Él nos está haciendo crecer y hacia donde Él nos está haciendo añorar y anhelar, es cuando verdaderamente los enemigos se activan. Si yo volteo a ver a otro lado y el enemigo no ve que hay amenaza ni que Dios lo inspiró, el enemigo permitirá que yo pierda el tiempo y me distraiga para que yo no llegue a cumplir lo que Dios esperaba que se pudiera cumplir, porque al final de cuentas o al inicio de cuentas yo ya estoy distraído anticipadamente. Entonces el enemigo no se mete ahí. ¿Me estoy dejando entender? Es decir, mientras Moisés estuvo 40 años en Egipto, si usted lee Hebreos y estudia un poco la historia, usted se va a dar cuenta que mientras Moisés crecía, esos 40 años Dios los usaba para equiparlo. Pero esos 40 años el diablo nunca le estorbó. ¿Por qué nunca le estorbó? Porque en esos 40 años el diablo sabía que Moisés no era una amenaza. No estaba caminando en los sueños, no estaba caminando en la óptica que el Padre le estaba trazando. No caminaba ahí. Caminaba dentro de Egipto. Y si usted estudia un poco, dice la escritura en Hebreos que Moisés era poderoso en hechos y poderoso en palabras. Y la historia nos enseña que Moisés junto con su hermano fueron candidatos al trono de Faraón porque eran príncipes también. Entonces el diablo no se le oponía a Moisés allá adentro.
el diablo se le empezó a oponer a Moisés cuando él empezó a tener sueños de libertar a los israelitas. Dice la escritura que repentinamente, en uno de los pasajes que tenía Moisés por los campos de los israelitas, de los esclavos, vio el abuso de los egipcios sobre los israelitas, y dice la escritura que se molestó y porque vio el agravio, y se levantó y golpeó al esclavo, y golpeó o mató al egipcio que estaba golpeando al esclavo, y dice que lo enterró, lo mató, lo enterró. Y entonces los israelitas se dieron cuenta de la muerte del egipcio. Cuando en una de las veces que Moisés volvió a pasear por los campos egipcios, Moisés pasa y ve discutiendo a dos israelitas y dice: varones hermanos, no conviene que entre ustedes haya pleito. Y entonces él dice: ¿también nos matarás a nosotros?, le dicen a él. Yo quiero que usted note algo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés después de que se le fue confrontado cuando los israelitas le dijeron: ¿por qué te metes? ¿También tú serás juez entre nosotros o nos matarás a nosotros? ¿Qué es lo que dice la Biblia que hizo Moisés después? Huyó. ¿Por qué cree que huyó? Métase un poco en la vida de Moisés. Moisés, dice la escritura, que fue educado por su madre. Fue educado por su madre. Pero también Moisés fue educado en la cultura hebrea, en la cultura egipcia, en la hebrea y en la egipcia. Durante 40 años Moisés aprendió toda el arte egipcia, a ser un hombre poderoso en palabras y en obras. Era un hombre tremendo Moisés. Cuando vio el abuso, cuenta la Torah oral que Moisés, por haber sido educado por su madre y al ser educado por la egipcia, paralelamente iba creciendo en dos naturalezas: en la naturaleza egipcia y en la naturaleza israelita. Tenía esos dos pensamientos. Yo quiero que usted vaya viendo algo, y estamos hablando en pos de las visiones que Dios nos da. La naturaleza egipcia en Moisés representa ¿qué tenía Moisés en palacio? Oiga, mire qué buena enseñanza esta. ¿Qué tenía Moisés en palacio? Riqueza, comodidad, poder, reino, confort, gloria. Eso tenía. Pero internamente había otra naturaleza que le estaba anunciando que él tenía un destino puesto por su padre al cual no podía escapar. Esa naturaleza interna, Salmo 2:7, cuando dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, se despierta en Moisés cuando el padre le dice: hijo, es hora de servirme y es hora de que salgas a la luz y que te des cuenta el por qué te escogí, el por qué te escondí y el por qué te eduqué dentro del vientre de tus enemigos. Entonces en Moisés se le empieza a despertar la doble naturaleza, y al despertarse la doble naturaleza, él tiene que tomar una decisión: seguir avanzando en los deseos de poder, de riqueza, de confort, de gloria egipcia, o empezar a caminar en el deseo del Padre sobre su vida. ¿Me dejo entender? El Padre siempre nos llevará a donde voltear a ver. Cuando Él nos dice: tú eres mi hijo, con la identidad viene el voltear la mirada a la asignación del Padre. La gente que camina en orfandad, en falta de identidad, no sabe a dónde voltear. Entonces puede anhelar las glorias de Egipto, puede anhelar comodidades de Egipto. Y no me malentienda, yo no estoy comparando ahorita Egipto con el mundo. Yo estoy hablando de esos sueños que muchas veces nosotros tenemos, pero que lejos de proyectarnos al destino profético en Dios, solamente nos apartan y son sueños temporales.
¿Quién no anhela tener vacaciones una vez al mes? Todo el mundo. 3 días de vacaciones. ¿Quién no anhela siempre tener el reconocimiento y la fama? Oh, ahí viene don Pedro, ahí viene don Pedro. Va llegando don Pedro, porque él es un empresario prestigioso o un chef de primera mano. ¿Un qué? Un ex gobernador. Oiga, ¿cuánto te quiere? ¿Cuánto te quiere? Entiéndame esto. Las glorias egipcias representan todos esos anhelos y sueños de gloria que nosotros tenemos, pero que el Padre no dio. Yo quiero ser millonario. Ese es un deseo que nace. Pero si el Padre no necesita que yo sea millonario, pues no me va a hacer millonario, solo me va a dar 1 millón. Pero el millonario es que tenga varios. Yo quiero ser un apóstol internacional, pero si el Padre no necesita que ande en todas las naciones, me quedaré en la ciudad. No es malo soñar ni anhelar, pero si nuestros sueños, anhelos y visiones van en contra de nuestra asignación, tarde o temprano habrá una confusión interna que nos llevará a morir o al sueño de Dios en nosotros o al sueño egipcio en nosotros, como le pasó a Moisés. ¿Y dónde lo reflejo esto? Cuando yo, en mis tiempos de trabajo, cuando yo empecé a trabajar, me ofrecieron fuera de la ciudad un empleo el doble pagado, de jefe, con viáticos y en la junta de aguas. Y yo estaba en una empresa donde en aquel momento ni seguro daban, me daban una beca y me trataban como si yo fuera un empleado ya de años, me exigían igual. Yo tenía que tomar la decisión si agarraba eso o me iba. Yo oré al Padre y tuve el testimonio de quedarme en el peor panorama. Rechacé lo otro. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera cambiado? Como profesionista hubiera crecido mucho, pero en el ministerio me hubiera estancado y tarde o temprano el llamado me perseguiría. Yo quiero irle poniendo semilla tras semilla. Cuando Él nos llama hijos, Él nos va a decir que nuestras peticiones hacia dónde deben de estar orientadas. Cuando uno tiene que tomar la decisión de ministrar, de salir, de pagar el precio por la obra, uno muere a ciertas cosas. Pero sin presión y sin morir a las cosas, la obra no avanza. ¿Qué hubiera pasado si los pastores que están hoy día de pie ministrando en la ciudad nunca hubieran querido sacrificar para Dios? ¿O qué pasaría si los líderes de esta casa, que han pagado un precio para bendecir y aportar, sumar vida de Dios a esta congregación, no hubieran decidido sacrificar para Dios? La obra no avanzaría, el reino no se proyectaría. Entonces, cuando Dios nos llama hijos, Él nos enseña dónde voltear y nos enseña cómo pedir. Y yo quiero que usted vaya al Salmo 3, que dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová,
y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea tu bendición. Casi siempre el Salmo 3 nosotros lo hemos enfocado a las aflicciones que vienen al alma. Pero si usted se fija, habla de ahí que se han multiplicado los enemigos. ¿Cuándo es cuando se multiplican los enemigos? Cuando nosotros empezamos a caminar en el sueño de Dios y en las peticiones que Dios nos hizo voltear. Porque mientras nosotros sigamos pidiendo para la gloria egipcia, los enemigos no se levantarán, los enemigos no se multiplicarán, los enemigos no levantarán la oposición. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no pidamos conforme seamos una amenaza para el infierno, el enemigo estará tranquilo. Si él ya no nos pudo retener para hacernos perder la salvación y nos permite congregarnos, a él no le importa que vivamos congregándonos toda la vida si nuestra forma de congregarnos es fría, es tibia, no provoca un impacto en donde bendigamos la gente, donde saquemos a la gente de la cautividad, donde saquemos a la gente de los problemas. A él no le va a importar. ¿Por qué? Porque somos solamente parte de algo, pero no estamos operando para lo que fue diseñado ese algo. Entonces nos va a dejar. Se congregan, aprenden, tienen estudios, saben de mí, pero no hacen nada con lo que conocen. No pueden producir nada con lo que tienen. No pueden afectar allá afuera con la gloria interna que tienen. Entonces el enemigo dice, no importa que se sigan congregando. Pero si repentinamente ve que internamente ocurre un grado de libertad, un grado de gloria, un grado de paz, un grado de victoria, los enemigos se multiplicarán, porque el enemigo sabe que si estamos caminando en pos de la libertad, en pos de la conquista, en pos de la victoria, nosotros nos convertimos en realmente un peligro para él. Mientras nosotros no seamos una amenaza para el infierno, mientras nosotros no empecemos a soñar con el destino y la asignación que Dios nos entregó, el enemigo nos dejará tranquilos. Pero cuando nosotros empecemos a soñar en lo que Él nos entregó, en lo que Él nos dio, en lo que Él nos hace voltear, no nos extrañe que los enemigos se multipliquen, porque siempre habrá enemigos que se multipliquen, porque sabrá que nuestro caminar y nuestro crecimiento realmente es amenaza para su reino. Amén. Mucha gente, cuando va avanzando en el sueño de Dios y ve a los enemigos multiplicarse, y con esto quiero ir terminando, mucha gente cuando ve a los enemigos multiplicarse es cuando quiebra, es cuando no avanza, es cuando no da el brinco. Número 1, primero Dios nos hace entender que somos sus hijos. Una vez que Él nos hace entender que somos sus hijos, nos orienta la cabeza para dónde mirar y nos empieza a despertar el anhelo de cómo pedir. Y nuestro deseo, el deseo de todo hijo de Dios que se sabe hijo, es servir. No nos interesa otra cosa más que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido para Él. No hay otra cosa. Nuestros pensamientos son agradarle a Él, dándole de gracia a otros lo que de gracia nosotros hemos recibido. Porque si alguien dice, yo agrado a Dios, pero ¿cómo se agrada a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? Sirviéndole. En esto seréis glorificado mi Padre, en que daréis, en que llevaremos mucho fruto. Nosotros agradamos al Padre llevando mucho fruto para Él. Amén. Alguien dijo, ¿cómo se agrada a Dios? Y usted puede decir, portándonos bien, leyendo la Biblia, orando, caminando en santidad. No, ¿cómo se agrada a Dios? Llevando mucho fruto para Él. Llevando mucho fruto para Él.
en eso Él se glorifica. Y entonces, cuando estamos en el proceso de dar mucho fruto para Él, los enemigos se activan. Y aquí es donde realmente empieza el tema, pero donde quiero terminar hoy. ¿Qué hacemos nosotros cuando los enemigos se activan? ¿Hasta dónde morimos para que se vea la libertad o el sueño o el cumplimiento de la asignación que Dios nos dio y que empezamos? ¿Qué hacemos cuando los enemigos comienzan a multiplicarse y empieza el sitio del enemigo y nosotros sabemos que empezamos bien y que empezamos a avanzar en la libertad, en la asignación o en el cumplimiento del ministerio y del sueño de Dios, pero repentinamente vemos el montón de enemigos que se activaron? ¿Qué es lo que hacemos, amados? Algunos nos quebramos en el camino y entonces usted los vio que empezó, gente con un llamamiento impresionante, que empezó, que avanzó. Ayer en el día del ungimiento, del Rosh Hashanah, de la apertura de vientre, me topé a un amigo. Entre él y yo sabemos, para no decir el nombre. Y me dice, frustrado, fue sincero. Él tiene llamado a profeta y un profeta fuerte, de altura, de nivel. Y me dice, qué bueno que tú estás caminando en lo que Dios te dio y en tu asignación. Dice, yo estoy viendo qué debo hacer. Pero vi algo. Cuando él dejó de caminar en el cumplimiento de su asignación, porque se estancó, sus enemigos dejaron de multiplicarse. Y mis enemigos comenzaron a multiplicarse. Porque cuando tú caminas en el cumplimiento de la asignación de Dios para tu vida, sea un tiempo de restauración, sea un tiempo de educación, o sea un tiempo de impartir lo que has recibido, tus enemigos se tienen que multiplicar. Porque tus enemigos es lo que fortalece tu alma para la victoria. Porque no vienen nunca enemigos nuevos, son enemigos que siempre estuvieron ahí, pero que nunca se manifestaron porque nunca fuiste un peligro. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la pregunta que creo que el Espíritu Santo nos hace hoy. ¿Qué hacemos cuando nuestros enemigos se multiplican? ¿A cuánto no nos pasó cuando empezamos a querer servir a Dios? Y empezamos a decir, hoy le voy a dar más tiempo a Dios, voy a empezar a predicar su palabra. Aumentó el trabajo. Y se acrecentó el trabajo y se acrecentó el trabajo. Y eso pesa nuestro corazón. ¿A dónde me voy a inclinar? ¿A honrar el trabajo o a honrar el servicio que yo le quiero dar a mi Dios? ¿Sí me estoy explicando? O yo voy a servirle a Dios y de repente se levantó un chisme contra esa persona y la persona se puso triste y ya no quiere servir a Dios. O vino la presión financiera y ya no quiere servir a Dios. ¿Por qué antes no? Porque sus enemigos estaban ocultos, porque no estaba caminando en el sueño de Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar en la asignación y en el sueño de Dios y empezamos a pedir conforme Él nos hizo voltear a ver, es cuando nuestros enemigos se despiertan, es cuando nuestros enemigos se activan. Y cuando nuestros enemigos se activan, ¿qué hacemos nosotros? Si David, cuidando las ovejas, se le presenta el oso y el león y él dejaba que le mataran una, David reprobaba el examen de Dios y tenía que formarse nuevamente a ser otra vez un candidato o uno de los candidatos para rey. Es decir, lo que quiero expresarles es lo siguiente: cada enemigo que se levanta en su vida, usted tiene que asegurarse que lo está venciendo.
Porque si usted deja vivo un oso o un león, probablemente su vida queda bien, pero se llevará la oveja asignada por Dios. Y al llevarse la oveja asignada por Dios, y si Dios vio que usted no hizo nada para defenderla, entonces ya Dios no le entrega el siguiente paso de la confianza, que es el ungimiento para un nuevo proceso como rey. Amén. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué hacemos nosotros cuando la oposición se levanta? Un hombre una vez dijo, yo le motivaba a servirle, y él me dijo: es que para ti es muy fácil, porque todos en tu familia son cristianos, pero mi esposa no es cristiana. Y decía: es que eso no tiene nada que ver si tu esposa o tu esposo es cristiano o no. Al contrario, Dios te llamó a ti y tú te tienes que determinar a servirle. Dice: no, es que cuando yo voy a venir al culto, ella se molesta porque yo vengo. Es que es tu enemigo que se levanta para que no brinques al siguiente nivel. 2 años estuvo peleando ese hombre por su familia. Cuando justo estaba por tomar el botín, se le levantó un último enemigo y se rindió ante él y lo perdió todo. ¿Me estoy explicando? Muchas veces nosotros estamos a punto de dar el brinco y el quiebre, pero nos rendimos en el último milímetro. Entonces yo quiero hacerle esta pregunta: ¿qué hacemos cuando nuestros enemigos se multiplican? Si estamos en pos de la educación de nuestros hijos y nuestros hijos empiezan a manifestar conductas de agresividad que antes no tenían, no es el momento de bajar bandera, es el momento de levantar bandera del reino de Dios, buscar la estrategia para lograr llevar a la victoria a nuestra familia, a nuestros hijos, porque si los enemigos se activaron es porque estamos siendo efectivos. ¿Qué hacemos cuando las finanzas empiezan a complicarse y nosotros hemos tomado el reto de ser sembradores? ¿Qué hacemos cuando decidimos tomarle tiempo a Dios, darle más tiempo a Dios para predicar su palabra, pero nos sobresaturan de trabajo? ¿Qué hacemos cuando los enemigos se levantan? ¿Hacia dónde volteamos? ¿Nos dejamos vencer o nos determinamos y salimos adelante? Esta predicación pudiera tener una segunda parte y pudiéramos nosotros decir: ¿qué hacer cuando un enemigo se levanta? Pero yo creo algo, yo creo que usted ya tiene las suficientes armas y herramientas para saber qué hacer cuando un enemigo se levanta. Y quiero terminar con una sola cosa: si tu pasión no es más grande que tu adversario te vencerá. Pero si tu pasión es más grande que cualquier enemigo, no habrá enemigo que se levante en el camino y que te venza. Porque cuando nuestra pasión y el fuego que nos consume por cumplir la asignación de nuestro Dios está en nosotros, no importa si el infierno o el mundo entero se levanta contra nosotros, nosotros sabemos quién nos llamó a servirle, y entonces en cada periodo decisivo y transitorio daremos lo mejor de nosotros, moriremos, quebrantaremos internamente a lo que se opone para llegar al nuevo nivel, sea un ciclo de libertad, sea un ciclo de formación, sea un ciclo de educación, sea un ciclo de impartición, de gobierno, de conquista. Quebraremos para vencer y brincar al siguiente ciclo o nivel, porque nuestra pasión es mayor que nuestros adversarios. Amén. Hace poco en una iglesia llegó una persona y quería servir, pero no era conocida dentro de la iglesia. Es decir, vino de otro lugar y quería. Es como si Adrián llegara, él me dijo: quiero servir, ¿verdad? Está bien, le amamos, Dios ha dado testimonio de lo que Dios quiere hacer con él, de la grandeza que ha puesto en él, pero hay que probar su corazón.
hay que conocer su carácter, hay que impartirle de la visión. ¿Sí o no? Es el proceso correcto. Entonces viene y se le pone a prueba. Muchas veces no sirviendo, yendo en las áreas en que uno sabe que, ¿cómo te apellidas? Puchi Contreras. En que el apellido se va a manifestar. Entonces nos va a hacer el Puchi y nos va a dar la contra. Pero dice uno, ya está listo, mañana le confío una asignación. Y el domingo que le iban a entregar la asignación no llegó. Ay, mire. Y el domingo que le iban a entregar la asignación no llegó. El martes no llegó, el domingo no llegó. Y dice uno, ¿dónde anda? Y cuando se acerca se da uno cuenta que anda herido por la prueba. ¿Qué ocurrió? No la pasó. Pero si hubiera esperado a que el apellido se le manifestara un día más, hubiera tenido la recompensa por lo que estuvo luchando. ¿Sí me estoy explicando? Sus enemigos se activaron sin rendición ni retroceso. Lo que se empieza se termina, y se termina bien, porque lo que empezamos no lo empezamos para quedarnos a medias. Porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que motivó, que hizo un motor y que empezó una obra para dejarnos a medias y quedar avergonzados. Nunca se empieza una guerra si no sabemos que la vamos a ganar. Nunca se empieza una construcción si no sabemos que la vamos a terminar. Cuando el Padre empieza en nosotros una batalla contra nuestros adversarios, es porque Él ya anticipó y aseguró nuestra victoria. Cuando el Padre da la orden de una edificación, es porque el Padre ya aseguró la provisión de los recursos y la habilidad para llegar a concluir esa gran obra. Amén. Entonces, cuando los enemigos de la reconstrucción, cuando los enemigos en el campo de batalla se levanten, ¿qué hacemos? Nunca nos rindamos, sigamos hacia enfrente, porque el que va con nosotros no se adormecerá. No se adormecerá el que nos guarda. Él cabalgará sobre nosotros y nos llevará siempre hasta la victoria. Amén. Póngase de pie, amado. Hay un testimonio del Espíritu Santo que tengo aquí. ¿Qué haces tú cuando los enemigos se levantan? ¿Renuncias? ¿Desertas? ¿Reaccionas conforme tu naturaleza caída? ¿O te determinas a vencer? Si los enemigos no se levantan y la oposición no se manifiesta y no hay algo contrario, muchas veces algo que pareciera que es bueno no es tan bueno, porque nosotros sabemos que lo que se levantó fue por causa de que estamos siendo efectivos en el avance del reino de Dios. Entonces yo quiero motivarle y dejar este sello, que su pasión y su determinación por hacer cumplir el sueño de Dios sea siempre más grande que sus enemigos. No importa si ese enemigo se llama finanzas, se llama caos, se llama herida, se llama mentalidad, se llame reto, no importa cómo se llame ese enemigo. Nosotros iremos más allá, porque nuestra pasión es más fuerte que nuestros adversarios. Amén. Padre, te damos gracias, gloria, honra, alabanza y adoración. Gracias por usar a nuestros adversarios para entrenarnos. Gracias por usar a nuestros enemigos para llevarnos a la victoria. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Te honramos, Padre. Nuestra pasión es más fuerte.
quebrantaremos las estructuras internas que nos han tenido esclavos durante tanto año, porque nuestra pasión es más fuerte que nuestros adversarios. Cumpliremos el destino profético con el cual tú nos trazaste. Soñaremos lo que tú nos has dado a soñar, porque nosotros somos tus hijos. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta casa y declaro que esta es una casa que llevará mucho fruto para el reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén.